se preguntan, Dios, ¿por qué esto a mí? ¿Y por qué a mi hermano el sacerdote no le dieron los 7 dones y a mí me los dieron todos y yo no era religioso, no sabía que era la espiritualidad? Porque hay personas que están con el mismo diagnóstico, en el mismo estado, en las mismas condiciones, unas superan, otras no. Bienvenidos de nuevo a este nuevo episodio del Cielo no está en Internet. Hoy vamos a tratar con un ser muy especial, él es un ser muy espiritual, un ser que llegó a mi vida donde más lo estaba necesitando, ayudarme a entender cómo podía conectar con Dios de formas distintas. Él es Carlos Eduardo Arango, él es una persona que dejó el mundo corporativo, el mundo empresarial para dedicarse a realmente poner su don al servicio de los demás. Y quiero presentárselos en este día. Hola, Carlos. Hola, Andrea, qué rico estar con ustedes. Definitivamente el cielo no está en Internet, está aquí, en nosotros. Podemos hacer de nuestras vidas o el cielo o un lugar diferente a él. Esa es precisamente la esencia de estos episodios y hoy vamos a tocar unos temas muy interesantes, pero yo antes de entrar a las preguntas difíciles, quiero que empecemos preguntándole a Carlos cómo fue que se dio cuenta de que podía canalizar el Espíritu Santo, porque pues realmente es un don muy especial y no es el único don que tiene. Quiero que él nos cuente personalmente. Siempre mi relación con Dios había sido desde pequeño a través de la religión, porque provengo de una familia católica, romana y apostólica. Mi hermano mayor era jesuita, ocupó cargos importantes en la comunidad, lo que hacía que mi casa desde muy pequeña se llenara de toda monja y cura de diferentes comunidades todo el tiempo, que las misas fueran muy amenas, sin tanto protocolo de sentarnos, pararnos y arrodillarnos. Éramos sentados disfrutando la homilía y fijando postura en la lectura. Nunca me sentí conectado desde ahí con Dios, porque no encontraba coherencia entre lo que me expresaban. Me sentía halagado de tener un padre a quien se llamaba Dios, que ese padre no solamente era mío, es universal, o sea que ya tenía que compartirlo sin egoísmo, pero que también ese padre se sentía agradado porque yo le tenía temor. Y habían ciertas cosas que no veía alineado ese concepto de Dios en mí. Al principio sentía remordimiento de pensar que el pecador era yo, porque aún mis sobrinos pequeños intervenían y yo no lo hacía, pero le dije, no, la relación con Dios no depende de que yo sea sacerdote o me sepa los textos bíblicos de memoria, sino que hubiera identificado la misión para la cual me trajo y en vez de darle la espalda por comodidad, le dé la cara consciente de las implicaciones. André, y siempre he tenido conciencia de que vine a servir y soy un sirviente absoluto. Hace 11 años, en una reunión de empresarios, estábamos hablando por qué las organizaciones eran ajenas al tema religioso, por qué le tenían pánico tratar la religión, la política, hasta el fútbol dentro de las organizaciones, y cómo no concebían ese concepto de Dios a través de la espiritualidad de manera diferente. Estamos allí y un empresario que me conoce me dice que yo no sabía qué era ser espiritual. Y de cómo que no, si yo soy un ser humano bueno, voy a misa cuando quiero, cumplo con mi misión. Eso no es, Carlos. Te voy a llevar un espiritualista a tu casa para que te diga qué es. Llegó el día, yo no conocía al Señor ni Él a mí. Me mira a los ojos con mucha sorpresa y me dice que el Espíritu Santo me adoraba. Mi respuesta inmediata fue a mí. ¿Y cómo me lo hace si no me conoce? Yo nunca le oro. Pues te adoro. Al otro día compramos la oración del Espíritu Santo, mi señor y yo, y la hacíamos todas las noches antes de dormir. No habían pasado 20 días y soñé con mi mamá, que había fallecido y que yo la había rescatado a la vida. Mi mamá estaba bien. Cuando yo la tuve acá era tan real el sueño, tan vivo, que me siento en la cama a gritar. Mi señora se despierta ante tanto alarido. ¿Qué pasa? Le cuento el sueño, le digo, estoy extraño, tengo los oídos retumbando, la cabeza embombada, la boca seca, una congestión interna terrible, a mí me va a pasar algo. Ella dice, voy a traerte agua de la cocina. Yo iba para el baño, no fui capaz de levantarme, no te imaginas el susto, empezaron a llegar a mi mente enfermedades todas las que vos querás, hasta aquí llegó mi vida. ¿Por qué tan rápido? Ella me arrastra al baño, me ubica en la cama, pone mi cabeza en sus piernas y empieza a insistirme que vamos a urgencia. Yo no tenía fuerza para hablar, yo le hacía así, me echó cantaleta un rato y luego me dijo, ya que no quieres ir, me voy a poner a orar el Espíritu Santo. En la mitad de la oración, una voz que no es la mía, le dice, hija, no te angusties ni te desesperes, porque eso tortura a mi hijo. Ella inocente me dice, mi amor, no hagas tan duro, vas a despertar a los niños. Soy papá de gemelas. En ese momento tenía 23 años y la voz le contesta, tranquila que tus hijas duermen profundamente. Cuando ella entendió que no era yo, se pone a llorar. La voz dice que es el Espíritu Santo, que llega a concederme el don de sanación por esto, que buscar a 3 personas y a cada una le dejaron esa. A esta que se llama Ligia Rivera, Betty le dijo que la he sanado y que también le concedí el don de sanación. Betty le dijo, salió de mí, nos pusimos a llorar, André, fuimos a la búsqueda de las hijas ante tanta novedad.
Mire lo que pasó. Y las hijas dicen, papá, búscate a Ligia Rivera. Ligia Rivera era una monja, rectora del Colegio Jesús María, a quien ya habíamos ido a visitar con frecuencia porque éramos conscientes del don, pero ella hacía su ejercicio espiritual muy de bajo perfil para evitar dificultades con los padres de familia. Fuimos sin saber que estaba enferma, no éramos amigos. Ella se queda así como tú, escuchándome. Cuando termino me dice, Carlos, efectivamente fue una aparición del Espíritu Santo porque desde que te conozco lo visualizo en ti y dos, estoy invadida de cáncer de estómago, hígado y esófago. Como sé que es cierto lo que me estás diciendo, te pido que cuando puedas me llamas a las 9 de la noche al convento, oramos. Entonces ahí perdí contacto físico con él. Yo seguía a través de su secretaria, Patricia, me informaba todo. Carlos, no se le cae el pelo. Carlos, la monja está como que nada le pasa, va a las quimios y todo. A los 3 meses, imagínate, a los 3 meses me llama y me dice que si podía ir con mi familia a tomar el algo. Fuimos y la noticia era que se había sanado y el médico decretado milagro. A partir de ese momento empecé a permitirme que las personas llegaran a mi casa. A nadie acepto que me diga dónde está la enfermedad. Hago así, Dios me pone las manos en el lugar exacto, André, y te cuento que no soy amigo de la virtualidad y me permití hacer una consulta virtual a una señora de Cali que tenía un diagnóstico de cáncer de mama con metástasis en los pulmones. El hijo me decía, ¿usted me atiende virtualmente esa cita? Y yo decía, me da miedo porque si no se hace el milagro es culpa mía, no de Dios. Lo hago siempre usted. Si no se hace el milagro, no le echa la culpa a Dios sino a mí. Digo, listo, el milagro se hizo. Entonces empiezo a ejercer el tema de sanación. Entonces, después te trato cómo llegan los otros 6 dones del Espíritu Santo. Son 7 dones, imagínense. Y me encanta que haya empezado por el de la sanación, porque precisamente esta charla habla un tema de la enfermedad. O sea, yo puntualmente aquí contándoles en secreto, yo tengo una enfermedad autoinmune. Y para mí ha sido todo un proceso el aceptar la enfermedad, una enfermedad que llegó hace más o menos 11 años a mi vida. Me han aparecido maestros como Carlos que me han ayudado de verdad a conectar con razones muy importantes. Y aquí es donde entro y quiero preguntarte, aprovechar ese don del Espíritu Santo que tú tienes, porque yo creo que muchas personas cuando les llega una enfermedad autoinmune, inclusive no es necesario una enfermedad, sino una situación donde experimentan dolor, donde experimentan frustración, se preguntan, Dios, ¿por qué esto a mí? A veces pasamos a echarle la culpa a Dios. Carlos, cuando realmente, o sea, tú me has enseñado que eso no es así, o sea, hay un mundo completamente diferente al otro lado, que mucho de eso es lo que nosotros venimos a experimentar acá, pero ¿cómo lo podemos lograr salirnos de ese paradigma que nos montamos, que es que Dios nos impone a nosotros las enfermedades? La relación con Dios depende de cómo te presentó tu familia a Dios. A partir de ese momento, fijas postura. Te presentaron un Dios omnipotente, un Dios con capacidad de todo, un Dios que te acompaña de día y de noche, un Dios que te protege de todo, y entonces así lo asumes. Pero esa relación se da solamente en momentos de dificultad. Muy pocos en momentos de bienestar, de abundancia, reconocen la presencia de Dios, más si en el momento de enfermedades o situaciones críticas. Entonces, yo llego a Dios cuando lo necesito. Si no lo necesito, no llego a Dios. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no creen en Dios? Entonces, ¿a quién le echan la culpa? Pero lo simpático es que al final de los procesos, gente que dice no creo en Dios, empieza a creer en Dios porque hay manifestaciones que solo a través de esa concepción de Dios se dan. Donde los médicos dicen, mire, científicamente yo no hice nada sino mantenerlo a usted sin dolor, pero yo científicamente no es nada para mejorar su estado. El sentir a Dios al interior nuestro, el darle espacio en el día a día, el verlo en todo. Entonces yo siento que Dios nos dio un regalo inmensamente grande. El libre albedrío, que es la libertad y la autonomía que tú tomas en tus decisiones. Entonces, las consecuencias de esas decisiones no son de Dios. Él manda mensajeros. Te voy a poner un ejemplo. Vas a hacer un negocio. Estás deseando salir de tu casa y se te presenta un negocio. Empiezan familiares tuyos a decirte, el precio que le pusiste al negocio no es justo. André, no es justo, pero yo quiero vender mi casa. Resulta que hacen el acuerdo de negocios, van a la notaría y el señor no va. Y usted insiste en que vayan. No va. Después el señor le dice, no, es que estuve en un viaje, es que ya llegué, y usted insiste en que el señor le compre. Llega a firmar en la notaría y le dice que no le puede pagar sino el 30% del valor, que en tanto plazo le paga el resto y nunca se lo paga. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no me advertiste? Claro que sí. No te mandé toda la familia tuya a decirte que no. No te mandé sucesos como la ausencia de ese señor durante 3 meses. Entonces, ¿por qué no me interpretaste? Porque yo no sabía que tú estabas
porque a mí me enseñaron otra cosa. Los paradigmas, la manera que tú dices es fundamental, o sea, Dios nos dio libre albedrío y aquí es donde entra la manera como nosotros elegimos relacionarnos con Él. Y creo que aprendimos contigo algo súper importante que es, si nosotros elegimos una relación con Él donde nosotros no le entregamos la responsabilidad, sino que somos nosotros quienes asumimos la responsabilidad de cómo estamos reaccionando con las emociones frente a las situaciones que nos pasan, enfermedades, situaciones de frustración, de dolor, va a cambiar completamente el resultado que vamos a vivir porque vamos a permitir que Dios haga milagros en nuestra vida. Y aquí viene un tema muy importante y es Carlos. Por ejemplo, esto que mencionas tiene muchísimo que ver con las emociones. O sea, si yo elijo echarle la culpa a Dios y empiezo a alejarme espiritualmente de Él, ¿qué pasa con las emociones? Porque entro en un entorno, digo yo, negativo, donde me encapsulo en una burbuja donde no soy capaz de ver la luz. O sea, ¿cuál es ese papel de esas emociones? André, la ventaja de sentir a Dios cerca es la inspiración, la esperanza que te da. El no tenerlo, no tienes otra fuente de esperanza. Estás entregada a la enfermedad. Entonces, mira que desde ese convencimiento que a través de Dios puede fortalecer su espíritu y transformar su realidad, ¿qué más quiere la gente? ¿Qué más espera? En ese proceso de hace 11 años, me he dado cuenta que lo imposible es posible. ¿Y por qué a mi hermano el sacerdote no le dieron los 7 dones y a mí me los dieron todos y yo no era religioso y no sabía que era la espiritualidad? Lo que tenía claro es que ese ser maravilloso, esa fuerza divina, omnipotente, estaba en mí. Y que me había dado la oportunidad de vivir en materia y en espíritu. Y yo tenía que darle sentido a esa opción de hacerlo desde el alma. Y todo es desde el alma. Perciban a Dios en todo, en lo más pequeño. No esperen las cosas grandes, en lo más pequeño. Una cosa que aprendí es que ni Dios viene por ti, ni tu hermano viene por ti, ni tu papá viene por ti, sino que tú terminas el ciclo. Eres tú el que termina el ciclo. Porque hay personas que están con el mismo diagnóstico, en el mismo estado, en las mismas condiciones. Unas superan, otras no. Las que no superan es porque negociaron irse. Se les acabó la luz interior y dice, estoy cansada, me quiero ir. Transitan al espíritu. Los otros dicen, yo quiero aún, ante esta dificultad, mantenerme en materia. Permítemelo. Entonces se conectan y se inspiran y empieza un proceso evolutivo de sanación y que hoy todavía están allí. Hay un punto que creo que estoy entendiendo que es fundamental y es precisamente para salir de esos estados en los que nos metemos de pronto tan negativos que nos terminan fortaleciendo las condiciones de enfermedad dentro de nosotros, es el agradecimiento. El agradecimiento nos ayuda a salir de esos estados porque nos permite ver los milagros que hace Dios en nosotros todos los días. ¿Es correcto? Mira, André, una persona que vive malos momentos, con momentos de situaciones adversas en salud, en cualquier otro tema, se vuelven facultados para aconsejar, para orientarnos a nosotros. No es lo mismo que tú tengas una entrevista con alguien que superó un cáncer a otro que nunca ha tenido cáncer. Entonces, desde el aprendizaje que tuviste, y si tú lo miras, esto es un aprendizaje, esto no es una prueba, porque prueba, pues, el papá no le va a mandar a uno una prueba mala para que uno aprenda, no. Es un aprendizaje que la vida le hizo, que la vida le dio. Entonces, vamos a aprender. ¿Qué vamos a aprender? A valorar. ¿Qué vamos a valorar? La salud. Exacto. Que entre otras, en nuestro entorno, la salud era en quinto orden de prioridad. Primero era el dinero, el sobresalir, llegó el COVID y nos revolcó los valores y la salud es la primera opción. Salud corporal y salud espiritual. Desde el dolor se aprende, desde el dolor se valora, desde el dolor se aconseja y se abraza. Totalmente, verlo como una oportunidad de transformación e impactar tanto a nosotros mismos como a nuestro entorno. Y yo quisiera también aprovechar este momento, si es posible, Carlos, de hacer una canalización, porque yo siento que hay 2 preguntas que todos los que atraviesan situaciones difíciles, situaciones de dolor, de enfermedad, se preguntan. Y la primera de ellas es por qué a las personas buenas les pasan cosas difíciles o les pasan situaciones difíciles. Y también se llegan a preguntar si es que Dios castiga. O sea, ¿qué nos puede decir Dios sobre estas preguntas? Me estás diciendo que en este momento no sea Carlos quien haga, sino sea Dios. Entonces eso requiere que volteamos la silla. Claro que sí. Yo hago un proceso de transitar y le hacen la pregunta. ¿Por qué a las personas buenas les pasan situaciones difíciles? ¿Y por qué a veces las percibimos como un castigo tuyo? Existen hijos equivocados, equívocos. Yo no creé en el 6º día la especie humana desde la perfección. Al contrario,